Muy buenos días, mis amados hermanos y amigos. Continuamos hoy con la serie sobre el tema Conociendo al Espíritu Santo. Y hoy, de manera especial, trataremos el subtema Evidencias del Espíritu Santo en la vida del creyente. Y vamos a aprovechar el tiempo y vámonos a la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, dándole a usted la más cordial y afectuosa bienvenida a este tiempo de reflexión de la palabra de Dios. 1 Corintios capítulo 3 versículos 16 y 17 dice la palabra del Señor: ¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo y ustedes son ese templo. Gloria sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mis estimados hermanos, el plan de Dios, como decíamos en la entrega anteriores, es que el Espíritu Santo more en el creyente, habite en el creyente, convirtiéndolo, haciéndolo una nueva criatura, haciéndolo un hijo de Dios, una hija de Dios. Así que es parte del plan de Dios que está profetizado desde el Antiguo Testamento. Usted encontrará varios versículos que corroboran esa promesa que hizo el Padre de enviar su Espíritu sobre toda carne, sobre toda persona. Y esto es bien importante porque la palabra del Señor nos dice que una vez que el Espíritu Santo viene a la vida del creyente, debe haber evidencias de que el Espíritu Santo mora en ese creyente. Y una de las evidencias es que el Espíritu Santo, cuando viene sobre la persona, habita en ella, lo hace parte integral del cuerpo de Cristo, de su iglesia. Entonces, este creyente tendrá ese amor por su congregación, por la iglesia de Jesucristo. Será una persona celosa de todos los asuntos relacionados con su iglesia. Será una persona que amará a su iglesia incondicionalmente, amará a su congregación, amará a sus hermanos, amará a su pastor. Será diferente su vida porque ahora el Espíritu Santo habita en ellos, y cuando el Espíritu Santo viene a la persona, derrama su amor en esa persona. Entonces hay evidencias de que el Espíritu Santo habita en una persona, y esa evidencia tiene que verse claramente. En Efesios 5:9 dice la palabra del Señor: en otro tiempo ustedes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Por tanto, vivan como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu se manifiesta en toda bondad, justicia y verdad. O sea que el cristiano verdadero que ha sido bautizado por el Espíritu Santo muestra en su vida la bondad, siempre actúa en justicia y en verdad. Son manifestaciones que se ven. La persona cambia su manera de ser, ya no es igual como era antes, y siempre mostrará el fruto del Espíritu Santo en su vida, en tus actuaciones, en todo lo que haga. Se moverá en ese fruto, mostrará ese fruto del Espíritu Santo como evidencia de que el Espíritu Santo habita en él. Se moverá en el amor, en el gozo, la paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Eso es lo que la palabra del Señor nos dice. Entonces ya este creyente no es un simple creyente como hay. Están llenas muchas iglesias de simples creyentes, sino que al Espíritu Santo estar en su vida manifestará, evidenciará la estadía, podemos decir así, del Espíritu Santo en su vida, mostrando bondad, justicia, mansedumbre y también el fruto del Espíritu Santo. Todo el fruto, no unos sí y otros no. El verdadero cristiano muestra ese fruto completo del Espíritu Santo que tiene estos 9 componentes que usted puede ver ahí en Gálatas 5:22. Entonces, eso es lo que el Señor desea, que nosotros demos evidencia. Cuando el Espíritu Santo viene sobre la persona cambia completamente su vida. Recuerde que lo que produce, lo más importante que produce el Espíritu Santo en la vida del creyente es que lo hace una nueva criatura.
y eso significa que su viejo hombre ha muerto, que ahora es una nueva criatura espiritual. Su naturaleza no es carnal, sino espiritual, y como tal se mueve y actúa. Por eso es bien importante que usted, como cristiano, dé evidencia que el Espíritu Santo vive en su vida. Esto no se trata solamente de manifestar o de las manifestaciones de sanidad, liberación, milagro, sino de una vida. La persona que es ministrada por el Espíritu Santo, su vida en sí cambia, su manera de ser, su carácter, la manera como actúa, aún como tal vez como habla, como se desenvuelve, es diferente. El cristiano verdadero tiene que marcar la diferencia, tiene que ser de buen ejemplo, tiene que ser luz en medio de las tinieblas, en medio de su hogar, en medio del vecindario, donde trabaja, donde estudia, donde va, en toda parte debe ser luz. Debe dar evidencia que hay un Dios que se mueve con poder en la vida del ser humano y transforma la vida, de tal manera que personas que le conocieron años atrás, cuando tenía su vieja naturaleza, ahora se extrañan de verlo, cómo es, cómo actúa, cómo se desenvuelve. Así que, mis estimados hermanos y amigos, usted debe procurar tener el Espíritu Santo en su vida. Ore, si aún no lo tiene, ore al Señor para que el Espíritu Santo venga sobre su vida, para que el Señor lo llene con su Espíritu Santo, lo haga una nueva criatura y su vida sea realmente testimonio de lo que el Señor hace en la vida de un creyente que se dedica de corazón a Él. Cuando el Señor Jesucristo se iba, le dijo a los discípulos: quédense en Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto. El Espíritu Santo es el poder de Dios en nosotros para ser testigos. Dijo: me serán testigos. Nosotros, los que hemos recibido el Espíritu Santo, somos testigos del Señor y nos agrada, es nuestro deseo siempre dar a conocer el Señor Jesucristo, lo que Él hace, lo que el Señor tiene en su plan, todo lo relacionado con Jesucristo, y lo glorificamos a Él y amamos al Señor Jesucristo y reconocemos ese sacrificio que hizo en la cruz del Calvario. Siempre lo tenemos pendiente todos los días de nuestras vidas, porque Cristo fue el que murió en la cruz del Calvario por todos nosotros. Entonces, esa venida del Espíritu Santo en la vida del creyente es para que seamos testigos de lo que Dios hace en la vida. Reconocemos al Señor como nuestro Salvador y mostramos el fruto del Espíritu Santo. Así que, mis estimados hermanos y amigos, el Espíritu Santo se muestra en la vida del creyente y nosotros damos evidencia. Las evidencias tienen que verse en nuestras vidas y buenas evidencias de que el Espíritu Santo mora en nosotros, vive en nosotros, como comenzamos diciendo en 1 Corintios 3:16, que nosotros somos templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en nosotros. El Espíritu de Dios mora, vive en nosotros, habita en nosotros. Ese es el plan de Dios y qué privilegio que el mismo Dios habite en nosotros, porque el Espíritu Santo es Dios habitando en el ser humano. Así que, mis estimados hermanos, su vida debe ser una evidencia constante de la presencia del Espíritu Santo. Oramos en el nombre de Jesús para que el Señor te llene con su Espíritu Santo, que dé evidencia que en tu vida habita el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, mis estimados hermanos y amigos, reconozca usted la importancia que tiene el Espíritu Santo en la vida del ser humano y la evidencia se verá de una manera directa en su vida cuando el Espíritu Santo de verdad habita en usted. Dios te guarde, Dios te bendiga.